Hola compañeros, soy Jorge Alonso y en esta sesión continuamos con con el tema de criterios de congruencia de triángulos, primeras nociones de geometría euclidiana. Como ya dijimos en la sesión anterior, ya dimos un primer acercamiento al tema de criterios de congruencia de triángulos. En este video más bien empezaremos a hacer una pequeña revisión o un pequeño acercamiento a las posibles equivalencias al quinto postulado de Euclides. Si bien este tema ya estrictamente no es el tema de criterios de congruencia de triángulos, sí creemos que vale la pena abordar este tema como en una primera introducción y como parte de esto que son primeras nociones de geometría euclidiana. Entonces, lo más común es que mal que bien nosotros conozcamos lo que dice el quinto postulado de Euclides, que más o menos dice lo siguiente: palabras más, palabras menos, en esencia dice lo siguiente: si yo tengo una línea a la que puedo llamar L1 y tengo otra línea a la que puedo llamar L2, si hay una tercera línea que es transversal a ellas dos, es decir, si L3 es transversal a L1 y L2 de tal forma que forma ángulos interiores del mismo lado, es decir, alfa y beta, tal que alfa más beta sea menor que dos ángulos rectos o sea menor que pi, entonces L1 y L2 se cortan o se intersectan, se cortan y le vamos a estar poniendo así todo el tiempo de S y S entre comillas, porque de ese lado y con S entre comillas nos referimos al lado donde están donde están alfa y beta. Entonces, si se da una configuración como la que aparece en la figura, y si alfa más beta es menor que pi, entonces esta línea L1 y L2 se cortan de ese lado. Insistimos en que S entre comillas se refiere al lado en donde están alfa y beta. Antes de empezar a establecer algunas equivalencias del quinto postulado con otras proposiciones, debemos de empezar a demostrar una proposición que es la proposición de Euclides. Es la proposición de Euclides del libro 1, la proposición 27. Hace falta hacer un pequeño comentario antes de empezar propiamente. El quinto postulado se usa por primera vez en el libro 1 en la proposición 29. En la proposición 29 se utiliza por primera vez el quinto postulado precisamente para probar esa proposición, la 29. Y la proposición 29 no es otra cosa más que el recíproco de esta proposición que es la 27. En ese sentido, para estar más en contexto del quinto postulado, primero hagamos esta proposición. Esta proposición lo que dice es que es posible trazar líneas paralelas, y de hecho, para asegurar que esa línea que se traza paralela a partir de la proposición 27 se pueda asegurar que es única, es precisamente que se requiere el quinto postulado. Es decir, una primera observación es la siguiente: claro que se pueden trazar líneas paralelas sin utilizar el quinto postulado. De hecho, la proposición 27 justamente se encarga de eso, de trazar líneas paralelas, digámoslo así. Pero si se quiere demostrar que esa línea que se traza paralela es única, entonces sí se utiliza el quinto postulado. Es decir, se puede decir, o una posible interpretación al quinto postulado, es que el quinto postulado es quien garantiza la unicidad de las rectas
paralelas. Estoy hablando de manera un tanto informal, pero creo que se entiende la idea y lo repito. La función del quinto postulado es garantizar la unicidad de las rectas paralelas, más no garantizar que existen. La existencia de las rectas paralelas no depende del quinto postulado. El que sean únicas sí depende del quinto postulado de Euclides. Hecha esa observación, empecemos primero a demostrar la proposición 27 del libro 1 de los elementos de Euclides. Palabras más, palabras menos. Esa proposición en esencia dice: si una transversal L', si una transversal que a la cual llamamos L', al cortar a dos rectas, a las cuales llamamos L1 y L2, hace ángulos alternos, internos iguales, entonces esas líneas que son precisamente L1 y L2 son paralelas. Entonces lo que tenemos que hacer es precisamente lo siguiente. Debemos suponer, nuestra hipótesis es que tenemos dos rectas a las cuales estamos llamando L1 y por aquí otra recta a la cual estamos llamando L2, de tal forma que hay una transversal, a esta la estamos llamando L', de tal forma que esta recta al cortar hace ángulos alternos internos, es decir, en este caso alfa y beta son tales que son iguales, es decir, si a este le llamamos alfa y a este le llamamos beta, nuestra hipótesis en este momento es que alfa es igual a beta. Lo que tenemos que demostrar es que las líneas son paralelas. Entonces, por demostrar que L1 paralela a L2. Recordemos que la definición para que dos líneas sean paralelas es que nunca se corten, que no se intersecten. Entonces lo que vamos a hacer es proceder por contradicción, es decir, supongamos que se sigue manteniendo la hipótesis que alfa es igual a beta, pero que además L1 y L2 no son paralelas, es decir, L1 intersección L2, quizá esto es un abuso de notación dentro de la geometría euclidiana, pero se entiende. Supongamos que esas dos líneas, su intersección es un punto al cual vamos a llamar E. Es decir, lo que estamos suponiendo ahorita es que esta línea, si yo la prolongo, digámoslo, lo represento de esta manera, si yo lo prolongo, se cortan en un punto que estamos llamando E. Ahora, lo que podemos hacer enseguida es a este punto denominarlo A este punto denominarlo B. Entonces, notemos que como estamos suponiendo que L1 y L2 se cortan en el punto E, notamos que se forma el triángulo ABE. Ahora, en este triángulo veamos qué está pasando. Si nos fijamos, este ángulo que está aquí es opuesto por el vértice a este ángulo, entonces son iguales. Ahora, lo que podemos ver es lo siguiente. Como
a este ángulo le vamos a llamar B'. Entonces digamos lo siguiente, el ángulo beta es igual al ángulo beta' por opuestos por el vértice. ¿Sale? Hasta ahí no hemos hecho casi nada. Ahora fijémonos, nosotros ya sabemos o recordemos la proposición 1.16. La proposición 1.16 me garantiza que siempre el ángulo exterior es mayor que cualquiera de los ángulos interiores. En este caso, por ejemplo, me garantiza la proposición 1.16 que delta es mayor que beta. Entonces, si nos fijamos aquí, ya nada más es cuestión de darnos cuenta que en el triángulo ABE, beta' cumple la función de ser ángulo exterior, en donde estoy pensando, por decirlo así, que BA es la base. Entonces, podemos decir que por la proposición 1.16, beta' forzosamente tiene que ser mayor que cualquiera de los interiores opuestos a él, es decir, beta' tiene que ser mayor que alfa. Pero si nos fijamos, beta', pero beta' es igual a beta. Por lo tanto, estamos llegando a una contradicción, porque por un lado tendríamos que alfa es igual a beta por hipótesis, y por otro lado tendríamos que beta es mayor que alfa por la construcción que acabamos de hacer. Por lo tanto, como estamos llegando a una contradicción, esa contradicción viene de suponer que L1 y L2 no son paralelas, por lo tanto deben de serlo. Es decir, aquí encontramos una contradicción que acabamos de explicar y a partir de esa contradicción podemos decir, por lo tanto, la recta L1 es paralela a la recta L2. Es decir, cada vez que yo tenga dos rectas que al ser cortadas por una transversal se originen ángulos internos alternos iguales, yo puedo establecer inmediatamente que esas dos rectas L1 y L2 son paralelas. E insisto, esta proposición nos da una forma para construir rectas paralelas, es decir, lo que acabamos de demostrar en esta proposición nos ayuda, por ejemplo, para hacer la siguiente construcción. Supongamos que tenemos una recta L1 y supongamos que tenemos un punto P fuera de L1. Si yo quiero construir la recta que pasa por P y es paralela a L1, simplemente tengo que hacer lo que aprendimos aquí. Es decir, desde P trazo cualquier recta que corte a L1. Me fijo en el ángulo que se forma y lo llamo alfa. Este ángulo lo reproduzco o hago un ángulo que tenga vértice en P y que uno de sus lados sea precisamente PB, es decir, yo hago este lado de tal manera que este ángulo beta sea igual que alfa. Entonces, si hago eso, esta recta que acabo de determinar aquí cumple las hipótesis de la proposición anterior, es decir, haciendo esta construcción se logra tener una recta L2 tal que cuando es cortada por una transversal forma con L1 ángulos internos alternos iguales y por lo tanto en este momento yo puedo decir que L2 es paralela a L1 aplicando la proposición que acabamos de demostrar. Pero si se fijan, solamente acabamos de hacer la construcción de una recta paralela a L1. Todavía no sabemos si esa recta es única, es decir, si dado un punto fuera de la recta L1 hay una única recta paralela a ella. Justo para eso necesitamos el quinto postulado. Ahora, lo que vamos a hacer ahorita es enunciar el quinto postulado y dos equivalencias que son las equivalencias que más conocidas como equivalencias al quinto postulado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo voy a esquematizar.
Por aquí tenemos al quinto postulado, que ya más o menos dijimos cómo se enuncia el quinto postulado. Eso más o menos lo dijimos aquí. Ahora, también vamos a ver que el quinto postulado es equivalente a lo que comúnmente se conoce como el axioma de Playfair o Playfair, o como lo queramos pronunciar. Leyéndolo en castellano lo tenemos que leer como Playfair, o a veces se pronuncia como Playfair. Entonces tenemos el quinto postulado, el axioma de Playfair o Playfair, y también vamos a ver a la proposición de Euclides del libro 1, la proposición 29. Y esta proposición básicamente es el recíproco de el quinto postulado. El axioma de Playfair básicamente es lo que acabamos de decir aquí. El axioma de Playfair dice lo siguiente. Dice que si yo tengo una recta L1 y tengo un punto fuera de L1, existe, aquí se ve mal, existe una recta a la que podemos llamar L2. Es decir, existe L2 y además el axioma de Playfair nos dice que esta recta es única. Existe una única recta L2 tal que L1 es paralela a L2 y también cumpliendo que el punto P pertenece a L2 y además y al mismo tiempo el punto P no pertenece a L1. Es decir, dada una recta L1 y un punto fuera de L1, existe una única recta L2 que pasa por P y es paralela a L1. Básicamente eso es lo que dice el axioma de Playfair. Ahora, la proposición 29 del libro 1 de Euclides básicamente dice lo siguiente. Dice que si yo tengo dos rectas L1 y L2 de tal forma que al ser cortadas por una transversal forma ángulos internos alternos iguales, entonces las rectas son paralelas. Entonces dice que, perdón, eso lo que acabo de decir es precisamente la proposición 27. La proposición 29 dice el recíproco, pues dice que si L1 paralela a L2, es decir, si tengo dos rectas que por hipótesis son paralelas, entonces si esas dos rectas yo las conto con una transversal, los ángulos internos alternos que se forman son iguales. Es decir, si L1 paralela a L2, entonces alfa es igual a beta. Y eso lo podemos representar con esta figura. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos primero a demostrar que el axioma de Playfair implica la proposición 29. Es decir, si damos por hecho Playfair o Playfair, podemos demostrar la proposición 29. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es precisamente eso. Entonces aquí vamos a hacer esto, que el axioma de Playfair implica la proposición 1,29. Es decir, nuestra hipótesis en este momento es que si L1 paralela a L2, entonces alfa es igual a beta, donde sabemos quién es alfa y quién es beta porque deben de estar cumpliendo una configuración como esta. Esa es mi hipótesis. Y lo que tengo que demostrar es que dada L1 y dado un punto P que no pertenece a L1 y dado un punto P que no pertenece a L1, entonces existe una única recta L2 tal que esa recta cumple dos cosas, tal que esa recta L2 es paralela a L1
y el punto P pertenece a L2. Esto es lo que tenemos que demostrar. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. De hecho, aquí lo acabo de hacer exactamente al revés. Mi hipótesis tiene que ser el axioma de Playfair, que es esta parte, y lo que tenemos que demostrar es la proposición 29, que es exactamente esta parte. Entonces, como lo hice al revés, aquí nada más hay que voltear estas letras. Es decir, mi hipótesis es el axioma de Playfair, que esta es su enunciación, y lo que hay que demostrar es que si L1 y L2 son paralelas, entonces los ángulos internos alternos son iguales. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo nuevamente por contradicción, es decir, como yo quiero demostrar que si tengo dos rectas paralelas, sus ángulos internos alternos son iguales, lo que vamos a hacer es mantener esta hipótesis, es decir, supongamos que L1 paralela a L2 y además supongamos que los ángulos internos alternos no son iguales, es decir, que son distintos. Es decir, en este momento yo puedo decir que tengo una configuración como esta. Tengo una recta L1, tengo otra recta L2. Ahora, si yo los corto con una transversal, mi hipótesis es que este ángulo alfa y este ángulo beta son distintos. Ahora, si estoy suponiendo que son distintos, utilizamos el viejo truco que ya hemos utilizado. Sin pérdida de generalidad, puedo decir, por ejemplo, que en este caso beta es mayor que alfa. Es decir, puedo decir que este ángulo es mayor que este, porque estoy suponiendo que son distintos. Ahora, si beta es mayor que alfa, entonces yo puedo construir un ángulo que mida alfa y que tenga como lado inicial a este, es decir, que tenga como lado inicial a el segmento PB. Ese ángulo va a estar más o menos como por aquí, es decir, este ángulo va a ser alfa prima y yo voy a tener que alfa es igual a alfa prima. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que beta es mayor que alfa, entonces existe un ángulo más pequeño que es igual a alfa. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, si se fijan, yo puedo centrar la atención en la recta L1 y L3. Esto implica que la recta L1 y L3, al ser cortadas por una transversal, en donde esa transversal es precisamente PB, están formando ángulos internos alternos iguales. Entonces, esto implica que L1 y L3 construida de esta manera son paralelas, porque sabemos que si dos rectas forman ángulos internos alternos, entonces son paralelas. Entonces, L1 y L2 y L3 son paralelas, es decir, puedo decir que son paralelas por la proposición 27 que acabamos de demostrar. Por lo tanto, yo tengo que L1 paralela a L3 y además también por hipótesis L1 paralela a L2. Eso me genera una contradicción porque tengo que hay dos líneas distintas y fíjense, claramente L3 es una línea distinta a L2 porque el ángulo que forma L3 con la recta PB es distinto, es alfa prima y alfa prima es por hipótesis distinto o de hecho alfa prima por construcción más bien es menor que beta. Eso hace o eso obliga a que la recta L3
efectivamente sea distinta a la recta L2 y ambas pasan por el punto P. Entonces eso ya me genera una contradicción a el axioma de Playfair, que es lo que tengo como hipótesis, porque en este momento hay dos rectas L3 y L2 que están pasando ambas por el punto P y que ambas son paralelas a L1. El axioma de Playfair dice que eso no es posible, dice que la recta paralela es única. Por lo tanto, puedo decir que esta contradicción se origina de suponer que los ángulos son distintos, por lo tanto se tiene que el ángulo alfa es igual al ángulo beta. De esta manera hemos demostrado que el axioma de Playfair implica a la proposición 29. Lo que podemos hacer es ahora el recíproco, es decir, ahora demostremos que si yo tengo como hipótesis, puedo poner como hipótesis ahora la proposición 29 del libro 1 de Euclides y decir que esa proposición implica a el axioma de Playfair. Es decir, ahora sí, mi hipótesis ahora sí es que si L1 paralela a L2, entonces alfa es igual a beta. Ahora, lo que tenemos que demostrar es el axioma de Playfair, es decir, tenemos que demostrar que si tenemos dada una recta L1 y un punto P que no pertenece a ella, es decir, no pertenece a L1, entonces hay que demostrar que existe una única recta L2 tal que L1 paralela a L2 y que P pertenece a L2, es decir, lo que tenemos que demostrar es que si tenemos estas condiciones dadas, hay que demostrar dos cosas. Una, que existe esta recta que es paralela y dos, que esa recta es única. Demostrar que la paralela existe es fácil porque eso solamente depende de la proposición 27. Recordemos que la existencia de paralelas no depende del quinto postulado y por lo tanto de ninguna de sus equivalencias. Es decir, para hacer la primera parte, la de la existencia de la recta L2, para eso ni siquiera requerimos esta hipótesis, ¿sale? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que suponer que tenemos dada una recta L1 y un punto fuera de ella. Sabemos que lo que podemos hacer es desde P trazar una recta cualquiera, fijarnos en este ángulo y este ángulo, trazar otra recta aquí de tal forma que este ángulo sea igual a este ángulo, es decir, básicamente es construir un ángulo alfa de tal forma que tenga como lado inicial el lado PB y como vértice AP. Eso es una construcción que ya sabemos hacer. Por lo tanto, por la proposición 1.27 implica que esta recta a la cual le llamamos L2 es paralela a L1 y ya tendríamos la primera parte. Ahora, por hipótesis, esta recta L2, más bien no por hipótesis, sino por construcción, esta recta L2 pasa por el punto P. Lo único que resta demostrar es que es única, es decir, que no hay otra recta que también sea paralela, y para demostrar eso recurrimos al mismo truco, ¿no? Es decir, supongamos que existe otra recta L3 distinta de L2 tal que L3 es paralela a L1 y que también el punto P está en L3. Es decir, lo que estamos suponiendo es, por ejemplo, que existe una recta como esta que también es paralela. ¿Sale? Y vean, aquí
aquí hay que hacer un comentario, una observación que es importante. Esta recta, como tiene que pasar por P, tiene que ser como se ve en la figura. Ahora, esta recta podría, digámoslo así, estar inclinada hacia este lado o podría estar inclinada hacia este lado. Y aquí podemos usar nuevamente el argumento de que sin pérdida de generalidad, la recta es como esta, es decir, inclinada o que corta interiormente al ángulo beta. Si fuera como esta, entonces lo único que tendríamos que hacer, si la recta fuera así, lo único que tendríamos que hacer es considerar a alfa como este ángulo y a beta como este ángulo. Es decir, en efecto, esté como esté L3, yo puedo suponer que esta figura representa cualquier situación más allá del caso concreto que está representado en esta figura. Entonces podemos decir que sin pérdida de generalidad esta figura es general, valga la redundancia, ¿no? Ahora, es decir, si se fijan, en este momento, como estamos suponiendo que L3 es paralela a L1, precisamente la hipótesis que tenemos es que cada vez que tengamos dos rectas paralelas, los ángulos internos alternos son iguales. En este momento, que L3 sea paralela a L1 me implica directamente que alfa es igual a este ángulo, el que forma L3 con la transversal PB, que le llamamos alfa prima. Es decir, alfa es igual a alfa prima. Pero precisamente si nos fijamos, la recta L3 es una recta que está dentro de la región angular del ángulo beta. Entonces, por nuestro axioma del ángulo, podemos decir que esto implica que alfa prima es menor que beta. Ahora, eso ¿qué ocasiona? Eso ya ocasiona que podamos decir que ya terminamos. ¿Por qué? Veamos. Yo tengo, por un lado, que alfa es igual a beta. Y lo escribo aquí. Y por otro lado, tengo que alfa es igual a alfa prima. Pero estoy llegando por el axioma del ángulo que alfa prima es menor que beta. Por lo tanto, yo tendría que beta es mayor que beta. Eso claramente es una contradicción. ¿De dónde viene la contradicción? Viene de suponer que hay otra recta que también es paralela. Por lo tanto, como ya encontré una recta que es L2 que es paralela, ya no puedo encontrar otra recta paralela. Por lo tanto, esa recta que ya encontré es única. Por lo tanto, L2 es única y cumple lo que tiene que cumplir, es decir, L2 es paralela a L1 y además el punto P pertenece a L2. Entonces, con lo que acabamos de hacer hasta aquí ya llevamos que la proposición 29 y el axioma de Playfair son equivalentes, es decir, se implican uno al otro. Ya teníamos que el axioma de Playfair implica la proposición 29 y acabamos de probar que la proposición 29 implica a el axioma de Playfair. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es probar que el quinto postulado, probar que el axioma de Playfair y el quinto postulado son equivalentes, es decir, lo que vamos a hacer enseguida es probar que estas dos se implican mutuamente. Entonces, lo que vamos a hacer primero es esto. A ver, aquí lo estoy pensando para ver si lo hacemos de otra manera, porque, a ver, voy a borrar esto que escribí para proponer
otro camino. Fíjense. Una forma de hacer esto es simplemente, si yo demuestro que la proposición 29 implica el axioma de Playfair, cosa que ya hice, si además demuestro que el axioma de Playfair implica el quinto postulado, y si demuestro que el quinto postulado implica a la proposición 1.29, entonces yo ya habré logrado construir un ciclo entre esas tres proposiciones, y al construir un ciclo entre esas tres proposiciones, eso es suficiente para demostrar que son equivalentes. ¿Por qué? Porque si yo ya construí un ciclo lógico entre ellas, yo a partir de una puedo llegar a cualquiera de las otras dos, y por lo tanto son equivalentes. Que sean equivalentes un n proposiciones quiere decir que si supongo como hipótesis una, cualquiera de las restantes se puede demostrar a partir de ella. Entonces, por ejemplo, si tomo como hipótesis el axioma de Playfair, yo quisiera demostrar proposición 1.29, pero si ya tengo demostrado el quinto postulado, entonces primero demostraría el quinto postulado y después del quinto postulado a la proposición 29. Entonces lo que propongo es eso. Probemos ahorita que el axioma de Playfair implica el quinto postulado. Vamos a hacer esa proposición. Entonces aquí escribamos precisamente eso, que el axioma de Playfair implica el quinto postulado. Entonces ahora mi hipótesis es que dada L1 y dado un punto P que no está en L1, entonces existe una única recta L2, tal que esa recta L2 es paralela a la recta L1 que me dieron, y que el punto P que me dieron pertenece a esa recta L2. Eso es mi hipótesis. Lo que tengo que demostrar es que si alfa más beta son menores que un ángulo recto, que dos ángulos rectos, es decir, que pi, entonces L1 y L2 se cortan de S, y acuérdense, S lo ponemos con comillas, se cortan de ese lado, ¿sale? Entonces lo que vamos a hacer es nada más una configuración que nos permita establecer lo que acabamos de decir. Supongamos que aquí tenemos L1, supongamos que aquí tenemos a L2, de tal forma que al ser cortadas por una transversal están formando el ángulo beta, al ángulo alfa y al ángulo beta, tal que, es decir, podemos decir, sean L1 y L2 tal que alfa más beta es menor que pi. Acuérdense, esto que está aquí es lo que tenemos que demostrar, que si tenemos estas condiciones hay que demostrar que esta recta y esta recta se cortan de este lado. Entonces sean L1 y L2 tal que alfa más beta es menor que pi. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer es fijarme en este ángulo y le voy a llamar delta. Ahora, tengo ganas de estornudar, espero, ahorita voy a estornudar, supongo. Creo que ya no. Ahora, yo me voy a fijar en L3 y voy a construir, es decir, voy a decir sea L3 tal que gamma es igual a delta, es donde gamma es el ángulo que forma L3 con la recta transversal,
Es decir, L3 más o menos es como esta. Si este ángulo que está aquí es delta, yo como podría construir a la recta L3 es fijándome en el ángulo delta y construyendo un ángulo o trasladando este ángulo delta de tal forma que su vértice sea este punto y un lado inicial sea esta transversal. De esa manera construyo aquí este ángulo al que le llamo gamma, que son iguales, y de esa manera puedo determinar a L3. Entonces, si se fijan, lo único que acabo de hacer es aplicar la proposición 27. ¿Por qué? Porque construí una recta L3 que forma ángulos internos alternos iguales. Es decir, esto implica que la recta L3 es paralela a la recta L1. Y esto lo podemos ver por la proposición 1.27. Ahora, si nos fijamos, alfa más delta, yo diría claramente es dos ángulos rectos, es decir, pi. Y a su vez, como delta como gamma lo acabo de construir igual a delta, eso quiere decir que alfa más, y en lugar de poner delta pongo gamma, porque son iguales, que alfa más gamma también es pi. Ahora, si nosotros nos fijamos, por hipótesis tenemos que alfa más beta, es decir, este ángulo más este ángulo, que es el que se forma con las dos rectas azules aquí, esos son menor que pi. Ahora aquí ya nada más es cuestión de hacer un razonamiento lógico. Si yo me fijo, al sumar, si a alfa le sumo gamma, obtengo pi. Y si a alfa le sumo beta, obtengo algo más pequeño que pi. Es decir, ¿cuánto le falta a alfa? Para llegar a pi le falta gamma. Ahora, si a alfa le sumo beta, no llego a pi. ¿Eso qué quiere decir? Esto me implica que gamma es mayor que beta. Ahora, si gamma es mayor que beta, ¿qué podemos decir? Si gamma, que está aquí, es mayor que beta, yo puedo decir que en efecto la recta que acabo de construir puedo tener garantía que es distinta a la recta que estaba. Es decir, como estos dos ángulos gamma y beta son distintos, entonces, y como la recta L3 y la recta L2 ambas pasan por este punto, yo puedo decir que el que estos dos ángulos sean distintos ya me implica directamente que la recta L3 es distinta de la recta L2 y puedo avanzar con la demostración. Ahora, nos fijamos en lo siguiente. La recta, mi hipótesis es que dada una recta y un punto fuera de ella, existe una única paralela a L1. Esa es mi hipótesis. Dado un punto, y ese punto obviamente en este momento es este, mi hipótesis es que dado un punto P fuera de R1, existe una única paralela. Pero si nos fijamos, yo ya sé que la recta L3 es paralela porque así la construí. Entonces mi hipótesis me diría que esta recta L3, además de ser paralela, es la única paralela. Ahora, eso quiere decir que como L3 es la única paralela, cualquier otra recta que sea distinta a L3 no es paralela. Es decir, con el razonamiento que acabo de hacer, podemos decir que esto me implica que L2 no es paralela a L1. Ahora, si L2 no es paralela a L1, quiere decir que L2 corta a L1.
y puede ser que la corte de este lado o puede ser que la corte del otro lado. Lo único que tenemos que hacer es demostrar que la corta de este lado. Eso es lo que faltaría demostrar, pero eso ya es sencillo. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, nada más hay que recordar que ya probamos una proposición que dice que si tenemos un triángulo, si yo considero cualquier pareja de ángulos de un triángulo, su suma tiene que ser menor a 2 rectos. Es decir, si se fijan, ahorita nos podemos fijar en estos ángulos, en el ángulo delta y en el ángulo épsilon, en el ángulo alfa y en el ángulo beta. Por hipótesis, el ángulo beta más gamma son menores que pi, es decir, que son candidatos a formar un triángulo. Ahora, y eso creo que intuitivamente es claro. Más bien lo que hay que probar es que épsilon más delta son mayores que pi, y si probamos que épsilon más delta son mayores que pi, entonces no puede formarse un triángulo de este lado, porque si se formara un triángulo de este lado, es decir, si se formara un triángulo conteniendo a delta y a épsilon, habría una contradicción al hecho de que cada vez que hay un triángulo, dos de esos ángulos tienen que ser forzosamente menores que pi. Ahora, eso no es difícil de demostrar, solo notemos lo siguiente. Solo notemos que el ángulo beta más el ángulo épsilon precisamente es 2 rectos, o sea pi. Y a su vez también sucede que alfa más delta es pi, es decir, la suma de beta y épsilon y la suma de alfa y delta, ambos son pi. Eso quiere decir que aquí hay pi, si a su vez yo sumo estos 4 ángulos, tengo 2pi. Esos 4 ángulos yo los puedo sumar de esta manera: alfa más beta más, y es más, los agrupo para hacer más notorio eso, alfa más beta más delta más épsilon. Esto es igual a 2pi. Pero si nos fijamos, esta parte que está aquí es menor que pi. Algo menor que pi más otra cosa tiene que sumar 2pi. Eso quiere decir que esto que está aquí es mayor que pi. Por lo tanto, yo puedo decir que delta más épsilon es mayor que pi. Por lo tanto, de este lado no se puede formar un triángulo. Es decir, estamos reconfirmando, diría yo, que estas dos rectas se tienen que cortar de este lado, es decir, el triángulo se tiene que formar de este lado. Por lo tanto, podemos decir que L1 y L2 se cortan del lado donde están alfa y beta, que es precisamente lo que queríamos demostrar. Que L1 y L2, creo que lo escribí así, sí lo escribí bien. Teníamos que demostrar que L1 y L2 se cortan de ese lado. Entonces ya terminamos, ya demostramos que el axioma de Playfair implica el quinto postulado, y por lo tanto, siguiendo este esquema que estamos haciendo, ya nada más falta demostrar que el quinto postulado implica a la proposición 1.29. Vamos a hacer por último esa parte. Entonces, ahora vamos a demostrar que el quinto postulado implica a la proposición 29 del libro 1 de Euclides. Entonces, nuevamente, mi hipótesis es que si alfa
más beta es menor que 2 rectos, menor que pi, eso implica que L1 y L2 se cortan de ese lado. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Tengo que demostrar que si tengo dos rectas L1 y L2 paralelas, entonces los ángulos internos alternos son iguales. Entonces, pues la figura que tenemos que hacer es más o menos así. Tenemos que suponer que tenemos una recta L1 y una recta L2 tal que son paralelas, tal que L1 paralela a L2. Lo que hay que demostrar es que alfa es, hay que demostrar que alfa es igual a beta. La misma canción de siempre. Supongamos que alfa es distinto de beta, es decir, tenemos dos rectas paralelas, trazamos una transversal y tenemos que demostrar que alfa y beta son iguales. Vamos a suponer que son distintos. ¿Sale? Ahora, lo que podemos hacer es nuevamente supongamos que son distintos y sin pérdida de generalidad vamos a suponer que beta es mayor que alfa. Ahora, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos fijarnos en este ángulo. A este ángulo le llamamos gamma. Ahora, si nos fijamos, mi hipótesis dice lo siguiente. Vean, tengo que demostrar que alfa es igual a beta. Supongo que no, supongo que son distintos y además supongo que uno de ellos es más grande que el otro. Ahora vean lo siguiente, vamos a ver si este razonamiento nos lleva a algo adecuado. Yo tengo que beta más gamma es pi, porque son los ángulos que conforman, digámoslo así, una recta. Ahora, si se fijan, yo puedo darme cuenta de lo siguiente. Alfa más gamma es mayor que gamma más beta. ¿Por qué? Ambos tienen a gamma y a gamma estoy agregando del lado izquierdo alfa y no, aquí es al revés, el razonamiento está bien, pero el razonamiento es al revés, es decir, bueno, de hecho más bien aquí podemos dejarlo así y el que podemos borrar es este que está aquí. Ahora, como alfa es menor que beta, como alfa es menor que beta, si de ambos lados yo le sumo gamma, la desigualdad se mantiene. Entonces, alfa más beta es menor, alfa más gamma es menor que alfa más beta, pero alfa más beta acabamos de ver que es pi. Eso quiere decir que alfa más gamma es menor que pi. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Si alfa más gamma es menor que pi, si alfa más gamma es menor que pi, por la hipótesis querría decir que entonces L1 y L2 se tendrían que cortar, digámoslo así, de este lado. Tendría que haber la intersección de L2 con L1 del lado donde están alfa y gamma, porque entre los dos suman menos de dos ángulos rectos.
Pero esto es una contradicción porque por hipótesis mis dos rectas son paralelas, es decir, son rectas que no se cortan. Por lo tanto, nuevamente, ¿de dónde surge la contradicción? Viene de suponer que los ángulos son distintos, por lo tanto tengo que dar por hecho, o más bien por lo tanto estamos demostrando que el ángulo alfa y el ángulo beta son iguales. ¿Sale? Y hemos completado, con lo que acabamos de hacer, ya no sé dónde lo escribí, hemos completado este circuito. Ya demostramos que la proposición 29 implica el axioma de Playfair y de hecho demostramos también la otra implicación, que a efectos de completar el circuito ya estaba de más, pero lo hicimos como ejercicio, digámoslo así. Ya demostramos que el axioma de Playfair implica el quinto postulado y que el quinto postulado implica 29. Por lo tanto, podemos decir que estas tres proposiciones, que son de las tres proposiciones más conocidas, equivalentes al quinto postulado, de hecho una es el quinto postulado, son equivalentes, ¿no? Entonces, cada vez que queramos utilizar el quinto postulado, podemos utilizar o la proposición 29 o el axioma de Playfair, ¿no? Ahora, con esto hasta aquí le dejo en este video porque ya se hizo un poco largo. Y en el último video, en el siguiente video, ya nada más vamos a demostrar algunas otras equivalencias al quinto postulado. En particular, vamos a centrar la atención al hecho de que otra cosa que es equivalente al quinto postulado es el hecho de que los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Pero eso lo dejamos para el siguiente video. Hasta luego, soy Jorge Alonso.